Saludos amigos, hoy viernes 25, día de Nuestra Señora del Manejo. Qué bien cae cobrar hoy y entonces disponer del fin de semana, a la espera de que con Serie Mundial y todo, y con el Big Papi disparando cuadrangulares en casi todos los partidos en que participa y en momentos clave. Así es que celebremos eso y mantengámonos contentos. A ver si todos esos anuncios premonitorios de dificultades que se hicieron, algunos de ellos del propio gobierno, se anulan y terminamos por celebrar la Navidad como debemos todos los dominicanos, una nación que tiene un gobierno increíblemente asertivo en cuanto a cada una de las acciones que emprende y con una economía saludable, independientemente de lo que quiera decirse. Miren, de eso vamos a hablar precisamente hoy. Miren, hace unas semanas nos distinguió con su presencia, segunda ocasión, en los últimos meses, la senadora por la provincia de Santo Domingo, Cristina Lizardo, una dama excepcional desde el punto de vista de su dedicación a la política, la manera sensible como lo hace y como procura dar servicio a su comunidad, toda la provincia de Santo Domingo. En esa ocasión, preparando eventos relacionados con el programa para combatir el ambiente de analfabetos que todavía tiene el país, una proporción importante, y celebrar como se debe los actos de graduación del programa de alfabetización. Bien, pero en esa visita que nosotros tanto recordamos y celebramos, pudimos intercambiar algunas ideas con esta dama y le decíamos que la gestión que realiza el síndico de Los Santos en Santo Domingo Este, así como otros que están bajo la esfera del Partido de la Liberación Dominicana, y en el caso de la senadora Lizardo, en una coincidencia feliz de senadora y alcalde o síndico, podría calificarse de eficiente, pero que al mismo tiempo existía una laguna que impedía y que era una sombra, de esas sombras que se proyectan grandes cuando, sin embargo, no lo son. Y era que el cementerio Cristo Salvador, una extensión de apenas 19 cuadras para una población tan amplia como Santo Domingo Este, extraordinariamente amplia y grande y masiva, era una demostración terrible de ineficiencia del gobierno municipal, y que cómo era posible que una gestión tan exitosa como la del señor de Los Santos, que había recuperado buena parte del entorno de Santo Domingo Este, que ha creado allí una estructura de recogida y disposición final de la basura que es eficiente, que ha recuperado vías, que tiene a una población, la de Santo Domingo Este, entusiasmada con la idea de ser una población, digamos que líder en cuanto a preservar ambiente, a vivir decentemente, respetuosamente, porque se han mejorado las calles, se han mejorado los alumbrados, etcétera. Que cómo era posible que una extensión tan pequeña como la de un cementerio fuese el ejemplo del abandono total. Que muchas veces un pequeño ejemplo, crea mala fama para toda una obra positiva. Bien, no digamos nosotros que fue fruto de esa conversación. Lo que sí quedó claro, y hoy ya uno lo ve bien claro, que era que enfrentar el tema referido
al cementerio Cristo Salvador, no era la prioridad de ese momento. Y lo ha sido, sin embargo, de las últimas semanas. Lo que está aconteciendo en el cementerio Cristo Salvador es un ejemplo de que un gobierno municipal tiene que ser bueno y demostrarlo. Intervino el síndico Juan de los Santos el cementerio y allí se está asfaltando las calles, se está alumbrando, se está recogiendo los escombros que dejaron bandoleros de todo tipo que fueron y arrasaron con parte de las propiedades de ese cementerio. Se está limpiando, chapeando 19 cuadras intervenidas. Y parece ser que para el próximo día 2, para la semana que viene, para el Día de los Finados, así que se le llama, de los difuntos, ese cementerio podrá mostrar una nueva cara. Porque no solamente se está alumbrando dentro, se está alumbrando alrededor. Y se va a establecer una seguridad allí. Y eso nos llena de mucha satisfacción porque hace saber que algunas cosas que observan los medios de difusión, porque lo que nosotros hacíamos, le referíamos a la senadora Lizardo, era lo que muchos medios de comunicación estaban ya refiriendo, por medio de reportajes, escritos y electrónicos, televisados. Lo que está pasando es una transformación y una demostración de que pequeñas zonas que son emblemáticas en una localidad tienen que ser tomadas por las autoridades para demostrar eficiencia, control, responsabilidad, compromiso. Yo espero que lo mismo acontezca en la capital y creo que está pasando exactamente lo mismo, porque yo me he encontrado a eso que se les dificulta encontrarlo, al síndico, al alcalde de la capital, me lo he encontrado supervisando trabajo de los parques Canquiña, él mismo, ahí. Y en esos encuentros uno nota que el alcalde tiene control del personal que está bajo su dirección, que está trabajando, que está procurando demostrar que en zonas básicas de los servicios públicos la autoridad está absolutamente posicionada o posesionada de lo que son sus responsabilidades. Me dicen que lo que hizo con el antiguo parque zoológico es maravilloso. Eso va a ser un centro incluso de visitas de extranjeros. El parque zoológico es el Parque de las Luces, que pronto va a operar el antiguo Eugenio María de Hostos. Una obra que lleva años por recuperar, pero que quienes la conocimos aquí en la capital, que sabíamos que era la única atracción verdadera que había en la capital. Porque eso era, ahí se celebraban hasta los juegos de baloncesto de primera categoría, se celebraban ahí. Ahí había una piscina semiolímpica. Ese era el centro de reunión de los grandes eventos. Eso, como todos sabemos, está paralizado, pero se está procediendo allí a una recuperación. Ahora, el síndico ha dejado abandonado al cementerio de la Máximo Gómez, que debe ser una cuarta o quinta parte de extensión de lo que es el cementerio Cristo Salvador. Y el mismo argumento que utilizamos con la senadora Cristina Lizardo para decirle que la autoridad que no sea capaz de dominar una cuadra no puede decir que puede controlar una comunidad. Entonces, el cementerio de la Máximo Gómez es un reto que tiene la alcaldía de Santo Domingo, del Distrito Nacional, de la capital. Un reto. Quien no pueda, si eso no lo podemos someter a control,
pero convertirlo en una tacita, un ejemplo, en lugar de visita de nacionales y extranjeros, como son buena parte de los cementerios de América Latina, de las grandes ciudades. Si no hacemos eso, somos indignos de llamarnos autoridad. Lo decimos porque sabemos perfectamente que nuestro alcalde es capaz de grandes cosas, como fue la de intervenir el malecón, intervenir el malecón y someterlo a ordenamiento y hacerle obras extraordinarias, Esos espigones que ustedes ven que salen para pescadores, eso lo ve usted solamente en las grandes ciudades del mundo. Ustedes han ido al malecón en las últimas semanas, unos espigones de acero que salen y se internan prácticamente en el mar. Esa recuperación que se ha hecho de la plaza San Barón, ¿cómo que se llama? Juan Barón. Eso solo usted lo ve en las grandes ciudades del mundo, Eso es para que lo sepan. Entonces, si eso es así, si se ha demostrado capacidad para esas grandes cosas, yo creo que la próxima prioridad entonces va a ser el cementerio de la Máximo Gómez. Ese cementerio es tan emblemático para los capitaleños que allí todavía los vecinos conservan su tumba dedicada para toda la familia, que por cierto tiene una serie de instrumentales y cosas ahí. Y de las familias prestantes también. Pero ese cementerio tiene que ser tomado por la autoridad y erradicar de allí todo tipo de bandoleros y de los propios servidores que manipulan eso allá adentro y convertirlo en una tacita, en un lugar de visita, de disfrute, de tranquilidad. Eso es lo que uno cree que debe pasar y espera que pase, porque si usted deja que eso se continúe siendo una expresión de inhabilidad, de falta de disciplina, eso se transmite al resto de la población. Decimos eso porque queríamos hacer un comentario de fondo también hoy. Es el siguiente, miren, buenos días, don Mozart. Buenos días. Yo quería compartir con usted este planteamiento. Cuando uno repara en lo que ha acontecido en la República Dominicana, en los gobiernos del PLD, del 96 a la fecha, y lógicamente para la última gran decisión provocada por este partido y sus gobiernos, que fue la decisión del Tribunal Constitucional. Señores, eso es histórico, eso es un hito. Usted le puede buscar la explicación que usted quiera, eso es un hito. Eso es terminar con casi 2 siglos de indefinición. Eso es poner las cosas en su lugar. Eso es crear las condiciones para que la República Dominicana se presente ante el concierto de naciones como una nación definida en lo que tiene que ver con sus propósitos, con sus objetivos del desarrollo económico, social e institucional. Lógicamente, para eso tuvo que producirse una constitución como la del 2010, de nueva generación, del siglo XXI. Para eso tuvo que definirse todas las estructuras que crea esa constitución y que la crea y que al mismo tiempo se montaron, porque son muchas las veces que aquí se aprobaban leyes y se dejaban para el tiempo. El tiempo dirá, no, se montaron. Ese tribunal constitucional, el mismo tribunal electoral, esas son estructuras modernísimas de nueva generación. Esa organización que se ha hecho del sistema judicial, cuando usted ve esos jueces jóvenes, muchachos y muchachas, que eso es lo que parecen. Porque la idea que teníamos aquí de los jueces eran de unos ancianos, sabiondos aquellos, los únicos que podían manejar la complicada intrígula que significan las leyes y todos esos vericuetos. No, usted se encuentra con jóvenes formados en la escuela de la magistratura que tienen el nivel adecuado para administrar justicia y para hacer de esto un sistema fiable. Entonces, aquí ha habido cosas trascendentes. Cuando usted
ve, por ejemplo, lo florecido que está el campo dominicano. Y se da cuenta que esencialmente en un 60% del financiamiento que va al campo lo aporta el Estado de manera responsable, por medio de ese banco agrícola, que tiene hoy un capital que supera los 10.000 millones de pesos, capital propio, y que ve que la República Dominicana tiene garantizado el 85% de los alimentos básicos que vienen a la mesa, de calidad. Cuando estamos en la antesala de ponernos a la altura de las naciones europeas más avanzadas en la comercialización de los productos alimentarios, como va a ser ese sistema del Merca Santo Domingo y la red de mercados distribuidores. Cuando usted ve también echando hacia atrás lo que fue la desregulación de un mercado que estaba prácticamente cautivo en manos de unas cuantas familias, un mercado que es competitivo, que le ha posibilitado a la nación tener suficientemente suplida la oferta de alimentos, de mercancía de todo tipo. Y ese embuste que han quebrado, están ahí. Lo que se han hecho muchas de las familias poderosas, temiendo a la competencia, es vendiendo a inversionistas extranjeros. Porque una de las preguntas que uno se hace, si fuese cierto que la estructura productiva del país estuviera en crisis, fuera atractiva para el capital extranjero. ¿Y por qué los Brugal consiguieron buenos y eficientes compradores? Tanto que toda la familia, incluyendo los nietos por nacer de la familia Brugal, tienen dinero garantizado para sobrevivir. Pero estamos hablando de más de 200 personas. Así fue que vendieron. ¿Y por qué León Jiménez también? ¿Por qué? Y no quiero seguir porque si sigo voy a mencionar muchísimas familias más que le salieron huyendo a la competencia o que no crearon estructuras propias capaces de entrar a un mercado desregulado. Entonces, miren, todo eso que eran problemas existentes en el 1996, eso que les digo, un mercado cautivo, al que se le suministraban alimentos a los precios que le daba la gana, lo que lo producían y con la calidad que le daba la gana, lógicamente eso comenzó a desmontarse gracias a la decisión del presidente Balaguer de un mes de agosto de 1990, cuando impuso por decreto, porque no podía, siendo mayoritario el Partido Reformista en el Congreso, no se atrevía a mandar una ley con un nuevo arancel que abriera el mercado. ¿Saben ustedes por qué? Porque esa familia poderosa le iban a torcer el brazo al presidente Balaguer. Entonces llamó a Orne, le dijo, Orne, te voy a mandar un asunto. No lo comentes con nadie y no lo dejes saber a nadie. Procéselo usted y el que lo vaya a componer. Un decreto ley que solo salió en el Caribe y que nos vinimos a enterar en la madrugada que estaba abriendo el mercado. Así fue. Así es. Así fue la cosa. Porque esa familia que ustedes ven, que ahora hablan y dan lecciones de moralidad y que cogen préstamos al Estado, al Banco de Reserva para preservar las zonas francas y que no lo quieren pagar. Muchas de ellas era la que tenían el control del país en el plano económico y social. Y los jabones que se consumían hasta el 90 eran los jabones que producían ellos a los precios que les daba la gana. Y los dentífricos y los alimentos agroindustrializados. Miren, entonces uno dice, pero aquí han pasado cosas grandes, grandes de verdad. Esa asociación, esa imposición que hizo el gobierno de asociarnos al CARICOM, al mercado centroamericano, estamos hablando de los acuerdos de libre comercio que inició Leonel Fernández en el 96, obligándonos a que comprendamos que esta no era una isla autosuficiente, como la pintó Trujillo, que creía que nosotros éramos una autarquía que podía vivir de todo lo que teníamos. Esta es una isla riquísima, es más, la llaman una isla continente, pero no hay una sola nación del mundo
que pueda sobrevivir por sí misma en el mundo globalizado de hoy. Eso fue lo que quedó demostrado. Y entonces, Leonel es quien facilita los acuerdos de libre comercio con Centroamérica, con el Caribe, quien recibe como herencia y profundiza el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Más luego deja las bases tiradas para que se proceda a lo que conocemos como el acuerdo de libre comercio con Centroamérica y Estados Unidos, el DRCAFTA, que por cierto, ayer los productores del campo, los grandes, los asentados, en un acto lindísimo con el presidente de la República, donde se premió a productores de toda la tendencia política eficientes, pidió al presidente que revisaran el acuerdo de DRCAFTA. Ese acuerdo, que tiene miles de páginas, contiene, y pregúntenle a la Junta Agroempresarial Dominicana, y pregúntenle a Osmar Benítez, y pregúntenle al ministro de Agricultura, el actual, que fueron los que negociaron activamente ese acuerdo, aunque fue en el último vagón de tren que lo pudimos hacer, porque no nos incorporamos con tiempo, y fue a última hora que lo hizo el gobierno del PRD, de Hipólito Mejía. Ese acuerdo contiene cláusulas que le permiten a la nación menos favorecida, acaso República Dominicana, tomar medidas precautorias para preservar su infraestructura productiva. Lo que pasa es que hay que fajarse a conocerlo, eso es complicadísimo, eso está lleno de fórmulas. Y no es verdad que ningún acuerdo, el que sea, puede condenar a una nación a la destrucción de su infraestructura productiva. Eso no es verdad. Entonces examinen el acuerdo y lo verán. Ahí hay fórmulas. Más de una. Se lo digo porque cosas que nos preocuparon cuando se discutió el asunto, las sometimos a expertos y los expertos dijeron, no, hombre, eso tiene muchísimas fórmulas, respuestas que puede dar el Estado, decisiones que pueden ser tomadas por el Estado en previsión de preservar cultivos básicos para la alimentación del pueblo dominicano a la nación menos favorecida, que es el caso nuestro. Entonces, no alarmemos tanto la nota, lo que sí debemos aplicarlo a fondo y saber que para el 25, por ejemplo, se abre el mercado del arroz, que tenemos que producir arroz eficiente con la tecnología más moderna, y si para entonces los Estados Unidos producen arroz subsidiándolo, decirle, usted no puede venir aquí a meternos arroz en el mercado interno subsidiado. Usted tiene que competir de igual a igual con nosotros, porque vamos a estar en condiciones de hacerlo. No hay duda, pero hay que aplicarse. Hay que aplicarse. Entonces, yo quería decir que lo que ha pasado aquí, los saltos de calidad en el desarrollo económico, social e institucional que se han producido en los gobiernos del PLD son hitos históricos, verdaderos hitos. Y lo sentimos mucho por las demás fuerzas políticas, porque en este caso lo que hizo el PLD fue recibir en herencia una buena parte de la infraestructura que el doctor Joaquín Balaguer levantó. Consolidarla, darle orden, uso racional. Puedo seguir hablando muchas cosas, pero el tiempo no alcanza para hacer eso y además abusaría de los dos compañeros que hoy viernes nos acompañan. Ya les dije que don Mozart está con nosotros y don Héctor también, pero quería don Héctor hacer referencia de eso, porque a veces se nos van. Muy interesante. Nos quieren transmitir que pues, somos un país atrasado, que no hemos avanzado. Y hay que ver la historia, y el viernes es un día muy interesante para hacer eso. Yo hice el ejercicio de ver periódicos viejos. ¿Ah, sí? Sí. Estoy de la misma onda. Sí, como usted, en 1996, cuando el Partido de la Liberación Dominicana llegó al poder, en la República Dominicana se pagaban, ustedes los periódicos estándar, Listín Diario y los periódicos tabloides, páginas enteras para ofertando cursos para aprender a escribir a computadora, en 1996, para aprender a escribir en computadora. Yo lo estaba viendo, entonces algunos jóvenes, que son los muchachos que tienen 14, 15 años y 20, eso les provocaba risa.
Dice, para escribir a computadora, sí. El computador en 1996 era un objeto extraño en República Dominicana, al grado que ahí surgió algo que se quedó en la mente de los dominicanos, y es que el líder del PPH, el expresidente Hipólito Mejía, relacionaba el computador, o el ordenador, como dicen los españoles, lo relacionaba con un instrumento de juego. De ahí que él señalaba que el doctor Leonel Fernández perdía tiempo porque jugaba en computadoras. Nintendo, decía él. Sí, o sea, no entendía. Entonces, ¿qué ha pasado? Que hoy ese medio electrónico le ha permitido a la humanidad soluciones y de igual modo poner en acceso todas múltiples facilidades de educación. Imagínense, en 1996, no sé nadie, ¿quién podía pensar que íbamos a tener educación en línea, online? Educación, es decir, que pueden hacerse de cursos de distintos niveles hasta el nivel de doctorado a través de la red de Internet, que ya hoy las instituciones de educación superior lo pueden hacer y que los países desarrollados llevan la delantera porque tenían el desarrollo y el uso de la tecnología. Esto da una idea, usted ve estos anuncios convocando para cursos para aprender a escribir en computadoras. Y usted dice 1996, 1997, 1998. Todo esto se lo podía encontrar extraño. En el día de hoy, cuando un niño de 10 años o una niña de 10 años enseña a los abuelos y a las abuelas, si no saben usar el computador, un niño, una niña de 10 años, le da clase, le enseña, y también el uso de los múltiples usos y facilidades que ofrece hoy un aparato de teléfono. Usted toma estos niños, estas niñas, y ciertamente que le dan clase. Entonces, ¿y por qué lo hacen? Bueno, el nivel de información que tienen y porque los instrumentos, estos equipos electrónicos ya están al acceso de la población. Usted diría que en República Dominicana hay una parte excluida todavía de la tecnología por razones socioeconómicas, ciertamente. Pero ya la información y los equipos, ¿dónde están? La gente sabe dónde están. Y ya con el nivel de educación que ha alcanzado la población dominicana, en el momento que tiene facilidades, tiene, por ejemplo, acceso al uso de la red de Internet. Y si no tiene la oportunidad las facilidades para abrir una cuenta en la red de Internet, va a uno de los centros tecnológicos, que son los centros tecnológicos financiados por el Estado. Hay más de 1000 en la geografía nacional. En 1996, esto era algo que se consideraba irrealizable, porque recuerdo, don Pedro, una anécdota que nunca lo olvido, que fue en la escuela Socorro Sánchez de Villa Duarte. Ahí el presidente Fernández inauguró un laboratorio en el liceo, un laboratorio para que ya ahí los muchachos podían hacer los trabajos en computadoras y podían accesar a la red de Internet. Si usted toma los periódicos que siguieron al acontecimiento, usted va a ver ahí criterio de gente que decía que eso era perder tiempo, porque como este presidente se iba a plantear ahora instalar laboratorios de computadoras en liceos en una población cuasi analfabeta. Eso se parece al Nueva York eso era chiquito, pérdida de tiempo, sí. El Nueva York chiquito que ahora tiene 30 estaciones, sí, 30 estaciones sí, de metro. El metro de Santo Domingo. Con 30 kilómetros, y es la única ciudad de Centroamérica sí. y Caribe que tiene tal cosa. Y usted sabe... Y transporta 200,000, 222,000. 222,000 el viernes pasado. Pero no hay problema. Mira, y otra cosa, el uso de la lavadora, ese que cambió el rumbo para lavar ropas en los hogares.
Cuando comenzó la Yahoo con las facilidades para la lavadora, aquí en la capital dominicana se instalaron algunos sitios que usted llevaba la ropa, como ocurre en Estados Unidos, que usted llevaba la ropa, pero en Estados Unidos no lo hacen por falta de acceso a ese equipo, sino porque la gente trabaja, está muy ocupada, y lo que hace es que se programa y dice el sábado voy a lavar la ropa, y usted llega a un lugar, compra los detergentes, y ahí está la máquina, y lava su ropa y la seca. En República Dominicana es porque la gente no tenía acceso a la lavadora. Y por eso te veía que en algunos lugares se instalaron varias lavadoras de gente que daba el servicio. Usted llevaba su ropa y le cobraba el servicio. Esto parece, yo hago la historia porque he trabajado con el archivo, porque todo esto se lo cuentan a usted hoy y se ríe, como reacciona don Pedro, porque la lavadora no se consideraba un equipo para uso popular. Lo utilizaban las familias de mayor ingreso económico en República Dominicana y de mayor información. Usaban la lavadora, pero no era un recurso para usarlo de manera masiva. Vaya que Portillo, usted la vea en casi toda la casa. Todo eso ocurrió. 110, eso sí, de 110, chiquita, claro. reconstruida. Claro. Esa explosión, don Pedro, se produjo después de, que yo digo, atrevimientos de las administraciones del Partido de la Liberación Dominicana, encabezada en 1996 por el presidente Leonel Fernández. Y luego, lo de la línea del metro también, eso es antológico. Lo que ustedes se van a encontrar ahí cuando ven esto, las reacciones, que debe servir para los políticos dominicanos de lección, para medir a la hora de hablar, a la hora de dar declaraciones escritas, porque eso se queda. Hubo un distinguido político, un hombre que nosotros los profesionales de la comunicación siempre consideramos un hombre de mucho nivel, un técnico de mucho nivel, que es el dirigente del PRD y es presidente de ese partido, el doctor Ramón Albuquerque, don Pedro. Decía ese distinguido profesional y político dominicano que eso del metro era una locura. Sí, lo digo. Que ahí se van a quedar todas esas varillas sembradas. Sí, lo digo. Y después nosotros tendremos que deshacernos de esas varillas que va a dejar el gobierno del PLD, porque ¿quién dijo que aquí hay capacidad para meterse en un metro? No, y para eso operarlo, está ahí. Y dijo que iba a haber accidentes por un tubo. Eso está ahí. Hablamos de esto porque nosotros cuando terminamos el programa, decimos, pero debemos hablar de esto. Y como son informaciones, hay que hablar porque el presente muchas veces, don Pedro, no se puede comprender si usted no conoce la historia. La gente, por ejemplo, cuando habla del Partido de la Liberación Dominicana, ¿por qué un partido que promueve la inclusión social? Si usted ve ese programa, el Sistema de Seguridad Social, ese programa fue bombardeado y todavía fíjese que para entrar al régimen de salud, en el régimen contributivo, 8 posposiciones. En la número 6, el expresidente, el presidente Hipólito Mejía en el momento, dijo, bueno, eso también se lo voy a dejar a Leonel. O sea, vencido ya por los obstáculos que le presentaron, los incidentes, para que no entrara en régimen contributivo de salud. Bueno, hoy... ¿Y el subsidiado lo dejó en 39.000? Sí, 39.000. Hoy el subsidiado tiene más de 2.4 millones de dominicanos. Y el contributivo sobre 2.5. Supera los 5 millones entre los dos. Sí, entre los dos. Y esto, yo pienso que mirando todo esto, los políticos del país deben ponerse a ver la historia, a ver el comportamiento, ver los resultados de decisiones gubernamentales que se adoptaron aquí en República Dominicana. Y esto debe servir también de mucha lección, de entender cómo una administración tiene en ocasiones tomar decisiones y lo único que tiene que pensar es en la colectividad nacional, porque siempre hay una élite que entiende que el país no puede caminar, que el país no puede iniciar tal velocidad porque no tiene capacidad,
y siempre vive disminuyendo la capacidad del dominicano. Como decía el doctor Antonio Sagrul, que lo decía mucho cuando veía gente de este tipo, que le decía así, porque tú estás en el club, en el grupo, de lo que entiende que el dominicano es como el coco, que cuando más llega a piñonate. Y entonces el doctor Sagrul decía, el pueblo dominicano es un pueblo extraordinario. El pueblo dominicano tiene hombres hasta en la NASA. Usted va a la NASA y hay dominicanos. Usted no vio que cuando se produjo el accidente de Chernobyl, el que encabezó la comisión técnica de expertos que fue a evaluar los daños para tomar decisiones, era un dominicano, Emilio Herrera, nacido en San Pedro de Macorís. Ese era el hombre, un dominicano. Entonces, el pueblo dominicano es un pueblo extraordinario. Y esto lo ha demostrado lo que hizo el expresidente Juan Bosch, que sale cuando en la República Dominicana le niegan a los dominicanos la posibilidad de encauzarse por un sistema democrático, sucumbe el gobierno del presidente Juan Bosch, pero su pensamiento y su fin no lo abandona. Y hoy esto que está viendo el país, de un partido de la Liberación Dominicana en el poder, un partido que cree en la inclusión social, que quiere incluir a los excluidos. Esto hay que verlo, don Pedro, también en los orígenes de esa organización. Fíjese que el profesor Juan Bosch, cuando funda esa organización, decía, una de las cosas que dijo, que una de las misiones era completar la obra de Juan Pablo Duarte. Usted dice, bueno, ¿por qué? Don Pedro refería, por ejemplo, el avance institucional que ha tenido el país. Las instituciones, cómo están hablando. Y cómo ya en la sociedad, en la colectividad, se entiende que esas instituciones tienen un rol y que todos los dominicanos y dominicanas tenemos que someternos. Así es. Pero eso también explica una voluntad de cambio. Y afortunadamente el país ha vivido esta experiencia. Lo que señalaba, usted no vio la crisis económica y financiera global, esto que resaltaba don Pedro. ¿Por qué República Dominicana no vivió una explosión como la vivieron más de 40 países que vieron pobladas? Incluso Haití, nuestro vecino ahí al lado. Cuando esos precios se dispararon del arroz, la leche, la gente salió a protestar y hubo muertos en decenas de países que se produjeron protestas por la consecuencia de esa crisis. En República Dominicana eso no ocurrió por todas estas previsiones que se adoptaron de aumentar la producción interna. Y eso explica lo que resaltaba don Pedro. Señores, que del 85% de los bienes que consumen los dominicanos, que llevan a su mesa, ese 85% se produce en el territorio dominicano. Usted nos recuerda siempre cuando llegaba este mes que ya se estaba hablando que si iba a haber provisión de carne de cerdo, que si iba a haber provisión de pollo. Eso era titular. Usted tomaba los periódicos y ya hoy, 25 de octubre, usted se encontraba con esa noticia, vaticinando que podría producirse una escasez en diciembre, porque aumentaba la demanda. De víveres en algún momento. Ciertamente. Entonces, todos estos esfuerzos que lo tiene que reconocer toda la sociedad de República Dominicana. Miren ayer lo que pasó. Esta foto yo quiero, y yo terminé, pero yo quiero que esta foto, si es posible. Mire, ese es el presidente de facto del PRD, que fue presidente en funciones del partido, el licenciado Andrés Bautista, que fue presidente también del Senado de la República, un hombre, uno de las principales figuras del PRD en el Cibao Central. La Asociación Dominicana de Hacendados y Agricultores ayer organizó un acto y lo encabezó el presidente Danilo Medina. Mire ahí el licenciado Andrés Bautista recibiendo su galardón al mérito como un productor agropecuario. Pero los productores pueden celebrar, don Pedro, y dar premios cuando las cosas están bien. Si por ejemplo, a pesar de las dificultades, si ese sector agropecuario no le hubiese dado una marca en los últimos 9 meses de 8.3%, que a pesar de todas las dificultades ese sector está creciendo. Esa foto, don Pedro, usted no la ve. Bueno, no, eso es señal de que el país avanza, Mozart. Muy bien. Gracias, buenos días, señores. El periódico hoy trae dos informaciones importantes
que vista así, como están, parecería que hay una contradicción entre los dos principales grupos empresariales, o sea, asociaciones empresariales de la República Dominicana, en torno a un tema tan neurálgico como es el de la reforma al Código de Trabajo, y dentro de ello la posibilidad que han abierto algunos empresarios de que se elimine o que se revise la cesantía, ¿verdad? Es uno de los puntos del ataque del sector empresarial a conquistas logradas por el sector laboral de la República Dominicana y que se encuentran sustentadas en el magnífico y progresista código laboral que tenemos, que logramos, que se ha aplicado en el país y que ciertamente necesita ser actualizado en algunos de sus componentes para que se acoja a las circunstancias de hoy, a la dinámica de la economía local e internacional de hoy. Pero para nada esa dinámica, esa economía que en el caso nuestro ha sido una economía en crecimiento permanente durante los últimos años, desde el 96 al 2000, desde el 2000 al 2002, luego vino el crack, del 2004 hasta el 2012 y hemos continuado al 2013 en franco y permanente crecimiento del producto en la República Dominicana. Así es. Como pocas naciones de la región. Así es. Y del mundo. Así es. Con un promedio en 8 años de aproximadamente un 7,2% de crecimiento. Con estabilidad macroeconómica. Pero lo que es más importante, precisamente para los empresarios, con una gran estabilidad laboral, con empresarios que vieron crecer sus riquezas, que han visto crecer sus riquezas, que se han ampliado sus negocios sin tener a cada momento que enfrentar situaciones al interior de esas corporaciones, de esos negocios, por quejas o parálisis de los trabajadores. Eso se lo dio, esa tranquilidad, esa paz, se la dio ese importantísimo código laboral que hoy necesitamos adecuar, pero de ninguna manera atropellar. No, ni regresar. Ni regresar. Conquistas que están ahí ya. Conquistas que están ahí, ¿verdad? Entonces quiero hacer primero esa precisión. Y hago la precisión porque parecería que la señora Bonetti, Ligia Bonetti, esa dama distinguida, que es la presidenta de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, y el joven presidente, el joven Cabral, oigan los apellidos, y el joven Cabral, Si esa gente no cede. sí, y el joven Cabral, que es el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, tienen una contradicción. En este caso, el patito feo sería la señora Bonetti, que dice que no tiene importancia suprimir la cesantía. La dama habla, bueno, yo creo que el problema es resolver la informalidad. La informalidad, perfecto. Eso ya está discutido Pero y está plenamente, precisado por la gente ¿por que sí qué? sabe de eso. Sí, claro. Como es el caso del doctor Rafael Albuquerque, ¿verdad? Sí. Uno de los mentores de ese código que tenemos y que sabe de eso, ¿verdad? Entonces la Bonetti dice eso. Pero por otro lado, el presidente del CONEP le enmienda la plana al periódico Hoy, porque el periódico Hoy, que por eso yo me fastidié y lo acusé a él, al presidente del CONEP por su afrenta, porque él decía que no, que eso hay que
que había que resolver el asunto, eliminarlo, que había que eliminarlo. Como lo dijo el Bueno, porque el periódico hoy lo dijo dijo así y yo le marché. Y era en su casa que lo dijo. Y yo le marché. Claro. Entonces ¿Cómo él vas a hoy... suponer Una información que pública. mal Sí, interpretó? entonces yo dije ayer y repito hoy que esas personas, tanto la señora Bonetti como, no responden. No crean ustedes que eso fue que ellos se lo soñaron o que ellos salieron de su casa dispuestos a decir eso. No. Ellos son voceros de grupos tradicionales, empresariales en el país, que son los que lo colocan y que lo van cambiando de generación en generación, pero siempre dentro del mismo círculo familiar. Eso es así. Entonces, esas son gente, esas son personas, tanto en el caso de la señora Bonetti como de él, que miren, podrán tomar caminos distintos, pero el destino es el mismo. Oye, pueden ir en dirección a Capcana. Oye, le pueden dar la vuelta y se pueden ir por aquí. Uno se puede ir por el Cibao y el otro se va por aquí, por el este. Olvídense, en Capcana caen. Ahí caen. Entonces, en el caso de lo que ellos pretenden, es la misma pretensión. Ellos quieren lesionarlo, eso. Olvídense de eso. Por eso, los dirigentes sindicales, de las centrales sindicales, fueron donde tenían que ir. Fueron al Ejecutivo, se reunieron con el presidente de la República y el presidente de la República les ofreció garantías De que se lo va a regresar, ¿no? de que eso no regresa, No puede regresar. de que bajo su administración, No, acá. ese tipo de mancuerna, eso no pasa ahí. Entonces ellos salieron de ahí satisfechos porque encontraron en la voz más alta de la nación, que es el presidente de la República, esas garantías de que no se le va a conculcar a los trabajadores dominicanos esas conquistas que ha costado mucho a todo el país, no solo a los sindicalistas, no, a todo el país esa conquista. Entonces, eso es bueno tenerlo claro, porque ustedes saben lo que pasa con todo esto. Tenemos que comenzar a ser sinceros y miren, parecería que esta es una mesa de francotiradores contra el sector empresarial dominicano, y es todo lo contrario. O contradictores permanentes, pero no. Lo que sucede es que los tiempos cambian. Y entonces, cuando nosotros teníamos un Estado anquilosado, un Estado que no era proactivo, un Estado que no tomaba iniciativas en procura del desarrollo, de la modernización, un Estado en disposición ciertamente de ser un facilitador, pero un facilitador consecuente con los intereses del país, no un facilitador consecuente con determinados intereses del país, no, con los intereses nacionales. Entonces uno tenía, imagínense, los tres que estamos acá, en algún momento enfrentamos a ese Estado del pasado, atrasado, de aposento, de ese Estado que desde torres importantes empresariales del país se dictaban normas, leyes, se cambiaba constitución, se dictaban sentencias. Se controlaban tribunales. Había los volados, los contrabandos por las aduanas. Entonces ese Estado nosotros lo combatimos en su momento. Y nos colocamos al lado de un sector empresarial que todavía está ahí. Desde la Junta Monetaria y la gobernación del Banco Central. Nos colocamos, nosotros nos colocamos en ese momento al lado de un sector empresarial que todavía está ahí porque está presente, progresista, que quería que las cosas mejoraran, que se respetaran las instituciones en el país, que el Estado jugara el rol que le corresponde. Nosotros estuvimos al lado de Herrera, y en su momento llegamos a estar al lado de la Asociación de Industria y de la Zona Franca, defender las zonas francas en muchas ocasiones. Pero tampoco nosotros podemos quedarnos tranquilos y callados frente a manipulaciones y perversidades como la que se pretende de determinadas cúpulas empresariales en el país contra los trabajadores dominicanos, que es una inconsecuencia de ellos. Porque si han encontrado un aliado para mantener las riquezas y ampliarla como la han mantenido en santa paz, con un salario deprimido, se debe a esos trabajadores que se han mantenido aguantando abajo.
Porque si aquí hay de los más bajos de América Latina, si aquí hay distorsiones, si aquí no hemos podido avanzar en tener empleos formales, se debe precisamente a ese tipo de actitud de los empresarios. Ahí está el meollo del asunto. ¿Por qué? Fíjense cómo ese mismo sector empresarial pide que se eliminen los subsidios, pero ¿los subsidios de quién? Adivinen qué. ¿Ustedes creen que están pidiendo que se termine el subsidio para que, por ejemplo, el sector eléctrico siga pagándole a las generadoras? No. ¿Ustedes creen que ellos van a pedir que se terminen las facilidades que se dan, por ejemplo, para que un Estado deje de cobrar, el fisco deje de recibir una cantidad de recursos importante como impuesto, para que ellos, para no cobrárselo a ellos, para que esos recursos que ellos deben darle al Estado se constituyan en recursos para ella mejorar sus corporaciones, sus empresas, a nombre de una cosa que le llaman competitividad, que ellos no aplican. Que no aplican, por eso llegamos tarde al DRFCATA, porque precisamente hemos tenido un sector empresarial atrasado y en ese tipo de actitud. Entonces no debe ser. Y por esa situación nosotros saludamos desde el principio la iniciativa del presidente Danilo Medina de fortalecer al sector de la micro, pequeña y mediana empresa. Porque está bueno ya de tener y colocar al país solo a expensa de las grandes corporaciones y de los grandes grupos familiares enquistados en esas cúpulas empresariales. Había que democratizar también ese sector productivo nacional. También necesita un poquito de la copa para el proceso de democratización. Sí. La necesita y eso deberá venir dado a partir de la incorporación de nuevos capitales, con nuevos actores, en capacidad de entender que no podemos continuar con un espacio tan amplio entre los que más tienen y los que menos tienen, con salarios tan deprimidos como los que tenemos, con una asociación de constructores que se ha hecho multimillonario, ingenieros constructores, empresas constructoras, y que sin embargo ahora se niegan a dar al proceso de carnetización de los trabajadores haitianos porque no quieren firmar un compromiso, una carta compromiso, un documento compromiso que los obligue a ellos, primero, a adecentar esas labores de esos trabajadores haitianos y dominicanos. Usted lo visto, ¿no? La cantidad de haitianos que trabajan con ellos. Y porque todos esos grandes para ellos continuar pagando salarios de miseria, pero además ejércitos nacionales extranjeros. Muchos de ellos llamar a la camiona a la víspera, el viernes, antes de pagar el sábado, cuando se quieren alzar con el santo y la limón y no pagarle a esos trabajadores. Y el golpe que porque se le pega hasta al eso país. hacen. Entonces no quieren carnetizar, no se quieren comprometer a que si esos trabajadores, si van a estar ahí y van a levantar esa torre, cuando esa gente termine, las autoridades deben saber de dónde procedieron esos haitianos, quiénes son. Pero además que esa gente tengan que se involucren al sistema, a la seguridad social, que aporten, pero que también reciban un trato digno los trabajadores haitianos y los dominicanos. Pero nos permite incluso prevenirlos de Sí, enfermedades claro que y curar sí. las enfermedades que traen de allá. Sí, claro que sí. Lo mismo que esas empresas telefónicas que tienen a grandes cantidades de haitianos vendiendo las tarjetas en las calles, así. Seleccionados por Discriminando a los por ellos. criollos, discriminando a los criollos. Sí. Pero, Esas son las cosas que hay que decir, hermano mío. Así que a mi distinguida dama, la señora Bonetti, y al jovencito Cabral, yo llamo un memorial de amo, agravio. que sepan que nosotros nos mantenemos ojo avisor, Así que es. creemos en ellos, como creemos también que Muy bien. no van a permitir las empresas que se le tenga que cobrar Muy bien. compulsivamente esos 32 millones de dólares que le prestó Muy bien. el Estado a través del Banco de Reserva a la zona franca y que no quieren pagar. Yo pienso que ellos no van a seguir pasando por la vergüenza de que se le tenga que cobrar un dinero que ellos tomaron del Estado dominicano y que ahora se niegan a pagar. Así se pierde el derecho a la palabra. Bien, muchas gracias. Vamos a ver, miren,
Está con nosotros la licenciada Nélcida Marmolejos. Ella es la directora ejecutiva de la Dirección de Instrucción y Defensa de los Afiliados de la Seguridad Social. Y hoy es Viernes de la Seguridad Social. Así que tenemos una entrevista de primera línea pendiente. También tenemos, hoy es también Día de la Cultura del Agua, de manera que tenemos que aprovechar al máximo el tiempo y sacar provecho de nuestros invitados de hoy. Vamos a pasar unos mensajes de inmediato a la sala de entrevista.